aquí. Ay, qué maravilla, Dios mío. Bueno, estoy muy contento de tenerlos entre este grupo maravilloso de gente que se conecta por la vía del Facebook, por la vía de los live diferentes, por la vía del Instagram. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que a mí me resulta apasionante, que es el tema de cerebro. A ver, por favor, tóquense la cabeza, tóquense la cabeza, pongan ahí como si fueran unos sensores, ¿eh? y, y sienten algo. Porque resulta que ese juego que está allá dentro del cerebro, el cerebro está lleno de electricidad y aunque no lo parezca, nuestros dedos, si nosotros los entrenamos, son sensibles a sentir lo que nosotros estamos pasando. En el cerebro, por ejemplo, sabemos que están el área motora, el área cognitiva, el área social, incluso que algunas personas han estado estudiando la manera en cómo se ha desarrollado el cerebro. Yo les quiero decir que yo digo en este momento que doy por no cierto todo lo que he aprendido sobre el cerebro en los pasados años. Lo único que yo sé que existe es que existe un órgano que se llama el cerebro. Pero la verdad es que lo ignoramos casi absolutamente. Hay gente que ha descubierto, por ejemplo, cosas tan sencillas como las neuronas, la sinapsis, que existen unos hemisferios, pero la cantidad de mitos y mentiras que se han creado a raíz de eso son una cosa insólita. Por ejemplo, escuchamos decir que a una persona le pueden quitar parte del cerebro y que luego el cerebro va a seguir funcionando igual. No, un momentico. Puede seguir viviendo, puede seguir teniendo muchas funciones, pero hay funciones que cuando se fueron y que no vuelven a crecer. Y eso es un hecho comprobado científicamente en los mejores hospitales del mundo. Entonces, cuando empezamos a escuchar cosas como esa, que por ejemplo, separaron un hemisferio completo por un problema que había de un tumor o algo por el estilo, y que luego la persona fue aprendiendo de nuevo y rescatando, hay algunas cosas que sí, pero es que lo que pasa es que el cerebro es tan inteligente que hay cosas que nosotros no sabemos ni dónde están, que creemos por la manera en cómo se ha medido que hay ahí una operación, y entonces de pronto estamos midiendo y en ese momento la operación que estamos midiendo resultó estar en un área determinada, pero resulta que eso cambia. Nosotros debemos comprender que el cerebro tenemos cosas que aprender como facilitadores para facilitar el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, sabemos que después de comer, el cuerpo humano hace un proceso de digestión y que la digestión requiere de sangre y que la sangre, el órgano que más consume sangre es el cerebro, 25% de la sangre del cuerpo. Claro, cuando comemos, que el aparato digestivo empieza a pedir más sangre, empieza a requerir la parte de lo que nosotros llevamos al cerebro y por eso se produce la somnolencia. Entonces, tenemos que tener cuidado como facilitadores que después que unos socios de aprendizaje lleguen a nuestra sala, que recién han comido, tenemos que tener precauciones. ¿Cuáles precauciones tendríamos que tener? Díganme ustedes qué precauciones tendríamos que tener. A ver. Mantenerlos activos. Mantenerlos activos, muy bien. Exacto. Despertarles precisamente con ejercicios, movimientos musculares y activarles los dos hemisferios. ¿Pero ejercicios de qué tipo? Gimnasia cerebral. Ya, exacto, gimnasia cerebral. Sí, pero tiene que ser de una forma determinada, que no sea un ejercicio exigente. No, porque claro, si no, entonces lo que puede producirse es más bien un efecto contrario. Ajá. Yo, por ejemplo, he llegado a ver conferencistas colocar en auditorio a oscuras un video después de comer para presentar un tema.
y que una sala esté permanentemente dormida, o sea que de verdad que la sala luzca totalmente dormida, porque aquel conferencista decidió apagar la luz y dar su conferencia con la luz apagada, después de haber servido 250 gramos de carne en el almuerzo. Eso es una estupidez. Entonces, y como dice María, a las 3 de la tarde, que llaman en Maracaibo, la llaman la hora del burro. No voy a explicar por qué, porque ustedes no tienen por qué saberlo ni yo decírselo. Ay, Dios. Entonces, ejercicios de meditación trascendental también, algo de meditación. Por ejemplo, nosotros podemos de pronto convocar para hacer un ejercicio de meditación, pero sabemos que la energía de la sala va a bajar y que vamos a tranquilizar al socio de aprendizaje y lo vamos a predisponer a que luego, a través de ejercicio de gimnasia cerebral, después de completar el ejercicio de meditación, ese cerebro se active. Pero fíjense, a mí me tocó que una persona que estaba dando una conferencia les hiciera un ejercicio de meditación guiada y de pronto les dijera que se sintieran pesados, muy pesados. Y de pronto lo que pasó fue que algunas de las personas que estaban en la sala se cayeron de la silla. Entonces es una cosa, de un momentico, ¿qué clase de inepto es el que hace una cosa como esa? Tiene que pensar, tiene que averiguar, facultarse y entonces hacer los ejercicios apropiados con guiones construidos por gente que sepa. Y si es posible tener cuidado porque hay cosas que pueden ocurrir que pueden bajar el rendimiento cognitivo y el rendimiento escolar. O sea, nosotros tenemos que comprender, por ejemplo, que las asignaturas como matemática, física, química, biología, lenguaje, todo lo que tiene que ver con eso, no se da a las 7 de la mañana, no se da a las 8 de la mañana, eso es una estupidez. ¿Por qué? Porque llegan lo que llaman los estudiantes búhos, que son estudiantes que no se despiertan ante las 10 de la mañana. Piensen ustedes cuántas veces le ha tocado que alguien de su casa a las 10 de la mañana todavía luce como si no estuviera despierto. Entonces le vas a venir a dar clases de materias que necesitan complejidad. Eso no es no usar tu cerebro. Tú tienes que respetar el cerebro de esas personas que tienen un ritmo circadiano distinto al de otro. Es lo que llaman estudiantes alondras. ¿Eh? Estudiantes alondras, ¿por qué? Porque ese estudiante a las 5 de la mañana está con los ojos brillosos, está listo para lo mejor, está preparado para que le den clase de lo que quieran, porque él está despierto con calidad. Pero si el compañero que llegó, que es un búho, a las 10 de la mañana todavía no se ha despertado. ¿Y qué? ¿Le vas a castigarlo porque él tiene unas costumbres biológicas distintas? Esas costumbres no las controla él, ni ella. Esta mañana hablaba con un padre de familia que tiene el hijo que es una alondra y la hija que es un búho. Y claro, la niña tiene problemas en la escuela porque todas las materias principales se las dan entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana. Él no tiene problemas porque él le encanta, porque se levanta a las 5 de la mañana. El muchacho se levanta a las 5 de la mañana listo para lo mejor. Entonces, nuestro trabajo está en darnos cuenta que hay hormonas que producen sueño y que esas hormonas que producen sueño, a algunos le da sueño a las 8 de la mañana y a otros le da sueño a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Porque el cerebro, vamos a decir, ¿cuánta gente habrá nacido en la historia del mundo? ¿Cuánta gente habrá poblado la Tierra? Varios miles de millones, ¿verdad? Porque ahorita, ¿cuántos somos en total? Como 8.500 millones de habitantes. Billones. Y de esos 8.000 billones de habitantes, billones americanos, millones de millones, ningún cerebro es igual. No. Entonces tú como docente, como facilitador, tienes que manejar tu sala de tal manera de que te des cuenta de que ninguno de tus estudiantes tiene el mismo ritmo, no tiene las mismas capacidades, no tiene las mismas inteligencias, no tiene las mismas dominancias. Eso es parte del rendimiento académico esperado.
Nosotros como facilitadores debemos llegar a la sala con altísimas expectativas de parte de nuestros socios de aprendizaje para tratarlos a todos como un genio y esperar de ellos lo mejor. E irnos adaptando al grupo que nos ha tocado educar. El objetivo que le colocamos a un estudiante no es el mismo objetivo que le colocamos a otro. Incluso cuando hacemos diseños instruccionales, los diseños instruccionales son circunstanciales. Igual que el liderazgo. ¿Se acuerdan de aquellos autores, Paul Hershey y Kenneth Blanchard, con el liderazgo situacional? Lo mismo ocurre con el aprendizaje, que el aprendizaje también es situacional. Lo que yo estoy esperando de un estudiante, no puedo esperarlo del otro. Le presento objetivos a su consideración y los acuerdo con todos. Tú dices, oye, pero eso me da un trabajo enorme. Claro, por eso no puedes tener clases con 30 estudiantes, porque eso es completamente inmanejable para cualquier docente. Tienes que lograr un equilibrio de tal manera que tú puedas darle una atención personalizada a cada estudiante y otorgarle objetivos que son fundamentales. En la consecución de los objetivos, por ejemplo, tú piensas cuál es el objetivo motor, cuál es el objetivo cognitivo, cuál es el objetivo social, cuál es el objetivo profesional, cuál es el objetivo de desarrollo, y vas estableciendo objetivos especiales para cada uno. De tal manera que logres que el estudiante tenga éxito a diario. Esa es una estrategia como facilitador para usar el cerebro. No hay una hormona que valga la pena, que valga el éxito que se genere en el cerebro, que no aparezca cuando hay satisfacción, cuando hay amor, cuando hay respeto, cuando hay consideración, cuando hay éxito. Nuestras hormonas aparecen como en ebullición cuando el cerebro está satisfecho. Parte de nuestro trabajo es llegar con la información de tal manera de que el estudiante se sienta satisfecho desde el comienzo, que sepa que va a triunfar en todo momento, que va a haber un triunfo o dos o tres o varios durante el día. Por ejemplo, si el estudiante llegó, ya es un éxito. Si el estudiante saludó, ya es un éxito. Si el estudiante saludó a sus compañeros, ya es un éxito. Tú celebras el éxito continuo de cada acción que el estudiante logra, porque la palabra éxito es precisamente haber logrado traspasar. O sea, traspasó la llegada, traspasó el saludo, trajo algo en donde anotar, eso lo celebra. Trajo la tarea que había sido asignada, eso se lo celebra. Pero tienes que buscar motivos de celebración variados porque los mismos estudiantes van a llegar con motivos de celebración variados. Como decía, el estudiante que llega en la mañana, tipo despierto, tú lo celebras, pero al que llega todavía en fase de despertar, tú lo dejas tranquilo y lo respetas. Entonces empiezas a hacer actividades en donde el agarre mínimo, como decimos nosotros en Maracaibo, o sea, que igual que el motor se vaya calentando. Colocas una actividad, por ejemplo, colocas una música que sea agradable, que sea divertida. No vayas a poner un ritmo de esos horribles que deterioran el ambiente. Pon una música que la gente, a ellos les agrade, que los haga sentir bien, pero que no les dé metamensajes negativos. Yo a veces escucho las canciones que se escuchan en la radio o en la televisión y a mí me dan vergüenza porque son canciones pornográficas. Entonces, eso no lo vas a colocar. Pero tú puedes buscar
algo que sea del gusto de la audiencia, pero que los eleve, que hagan que mejore su aprendizaje. Claro, tú, por ejemplo, a lo mejor dentro de tu escuela, tú no tienes autoridad para retrasar la hora de ingreso. Pero sí puedes comenzar la jornada a la hora que tú sientas que vas a dar un mejor resultado. Si el rendimiento cognitivo y escolar es mejor, no importa si lo obtuviste en 10 minutos de clase o en una hora de clase. A lo mejor tienes que ocuparte de generar una relación armónica entre tú y la audiencia y entre los mismos estudiantes, de tal manera de que la conexión emocional que se produzca permita que la segunda media hora de clase funcione mejor que si hubiera comenzado desde el principio con materia. Parte del trabajo se hace junto con la familia. El problema está en que la familia está desconectada de la escuela. La familia entrega en alquiler al estudiante a sus maestros y muchas veces no se responsabilizan y lo que se convierte son los rectores de la disciplina del estudiante. No están involucrados en las estrategias educativas que tú estás utilizando a la hora de dar las clases. Parte del éxito de los docentes tiene que ser involucrar a la familia en las estrategias de tal manera que consigan un aprendizaje más profundo y eficiente, porque el aprendizaje que comenzó en la escuela culmina en la casa. Pero no a través de asignarle tareas, no a través de ponerle una carga adicional. Es a través de estrategias que involucren a la familia y que de esa manera la familia forme parte del ambiente educativo. Pero para eso hay que aprender cómo funcionan los neurotransmisores, cómo funcionan los circuitos cerebrales, de tal manera de que las acciones y circunstancias vayan coordinadas. Si el estudiante recibe en la escuela respeto, admiración, reconocimiento, en la casa debe recibir respeto, admiración, reconocimiento. Si es al contrario, si en la casa el estudiante recibe un trato humano, después no puede llegar a la escuela a ser tratado como un número, como si fuera un número de lista de clase. El docente, cuando se dirige al estudiante, tiene que llamarlo por su nombre y no por su apellido. Y si el estudiante decide llamarlo por su nombre y lo trata con respeto, entonces no hace falta que lo llame Mr. o Mrs. o señora o señor o profesora o maestra. Si lo llama maestra, magnífico, porque es un nombre maravilloso. Pero si lo llama por su nombre y la trata con respeto, ¿cuál es el problema? Mucha gente piensa que el docente pierde el respeto porque el estudiante lo llama por su nombre. Esta mañana hablaba yo con un amigo que está aquí conectado con respecto a la jerarquía. La palabra jerarquía es una palabra griega que viene del latín hierarcos, que significa sagrado. Cuando yo le otorgo una jerarquía al docente, lo jerarquizo y por lo tanto lo sacralizo. Al docente que lo sacralizan, lo alejan. Si el estudiante siente que el maestro es su socio de aprendizaje y que él es tan facilitador del proceso de aprendizaje como lo es el maestro, entonces son colegas. Colegas en la sociedad de aprendizaje, colegas en la facilitación. Pero si el docente, con el ánimo de otorgarse una autoridad malentendida, se separa y se jerarquiza, entonces está yendo en contra de la palabra autoridad. Pues la palabra autoridad viene de autoritas, que significa estar al servicio de. Entonces, el docente tiene autoridad, sí,
porque está al servicio del estudiante. Y si el docente le muestra al estudiante que él también tiene autoridad, que el estudiante también tiene autoridad, entonces genera en su cerebro desde muy temprana edad, a los 3 años en el preescolar, a los 6 en la primaria, que él tiene autoridad, que el niño tiene autoridad, la niña tiene autoridad. Claro, eso hay que compatibilizarlo con el hogar, porque si en el hogar le aplican a los niños la jerarquía paterna o materna, o la jerarquía en general, y le restan autoridad al niño o a la niña, entonces esa conexión intelectual que se debe producir con respecto a la responsabilidad que da la autoridad no se produce. Parte del trabajo está en renunciar a tener autoridad por disciplina y tener autoridad por estar al servicio del estudiantado. Y que el estudiantado se dé cuenta que está al servicio del propio estudiantado. O sea, un estudiante está al servicio del otro y hay un servicio colectivo. Por favor, no manipulen los audios porque entonces me quitan el sonido. Gracias. Si lo que quieren es que me calle un momentito y con gusto. Entonces, si el docente renuncia a su autoridad disciplinaria y adquiere la autoridad por servicio, entonces la comunidad de aprendizaje se sirve toda entre sí misma y se establece una comunidad de aprendizaje entre todos, y eso favorece un aprendizaje más duradero, más permanente y apoyado en la neurociencia, porque esa conexión intelectual que se produce en nuestro cerebro por haber desde pequeño adquirido autoridad y adquirido responsabilidad, entonces el estudiante desde muy temprana edad empieza a facilitar aprendizaje hacia otros y se acostumbra a compartir lo aprendido. Sus acciones y circunstancias, tanto en las internas como externas, confluyen en el aula, de tal manera de que el docente sabe adaptar la clase al estudiante y no el estudiante a la clase. No todos los estudiantes, como dije antes, tienen las mismas habilidades cognitivas, ni todos tienen las mismas sensibilidades, pero cada uno tiene una habilidad distinta y una sensibilidad distinta. Y nosotros, mientras más diversificados tenemos nuestras aulas de clase, más la gente se acostumbra a esa diversidad. Si nosotros acostumbramos al estudiante a la diversidad dentro de las aulas, del aula de clase, se va a acostumbrar a la diversidad en la sociedad y la sociedad va a aprender a respetar de forma más auténtica, porque entonces va a sentir lo que llama Maturana el amor. Y el amor no es más que la aceptación de los otros como legítimos otros. Y eso permite que la convivencia ocurra. Esa es una forma distinta de ver el cerebro, ¿verdad? Porque entonces las conexiones de las que estamos hablando son conexiones de sinapsis habidas por la andanada de oportunidades que tiene el estudiante en la clase. Entonces, esa red sináptica permite la construcción desde muy temprana edad en el estudiante de la autoridad y responsabilidad que él posee. Y cuando tú a los 3, 4 años de edad adquieres responsabilidad y autoridad, imagínate lo que va a pasar cuando tú madures. Carlos Ruiz, que está conectado, me contaba que él antes tenía una pesadilla con sus niñas porque estaban peleando todo el tiempo andaban peleando por una razón o por otra, afuera por las muñecas, por el baile, por las canciones que iban a poner, por cualquier razón.
Y él, tú sabes, venía y imponía su autoridad. Hasta que un día dijo, yo como que estoy equivocado. Y se sentó a conversar con ella. Y llegaron a acuerdos. Y ese mismo hecho produjo que ahora sigan haciendo un escándalo todo el tiempo, pero las muchachas están para eso, para divertirse y pasarla bien, pero ahora tienen mucho menos pleitos entre ellas sino lo que hacen es acordar qué es lo que van a hacer. Y él mismo se libró de utilizar la autoridad paterna que estaba mal interpretada por él. Y disculpa, Carlos, que te haya robado el cuento, pero a mí me encanta la oportunidad que eso me permitió de aprender. El objetivo último del aprendizaje es brindar oportunidades. Y claro, para ello necesitas conocimientos, necesitas herramientas, necesitas, digamos, identificar cuáles son las dificultades que el estudiante está enfrentando para ayudarlo a quitar las dificultades. Tú eres facilitador porque estás ahí para quitar dificultades para que el estudiante aprenda. Lo que pasa es que mucha gente se convierte en dificilitador. O sea, hace todo lo que sea posible por hacerle difícil al estudiante. De hecho, a mí llegaron a docentes a ponerme exámenes que ellos no habían podido resolver cuando eran estudiantes. Para probar a ver si nosotros podíamos. Cuando el facilitador hace eso no es facilitador nada, eso es un criminal. Nosotros tenemos que adecuarnos a las dificultades para resolverlas, para disolverlas. Es parte de nuestro trabajo. A nosotros, la verdad, sean justos. Pocos de nosotros aprendimos a estudiar cuando estábamos en la escuela. No nos enseñaron a estudiar. Pero lo que menos nos enseñaron fue enseñar a otros, a facilitar el aprendizaje a otros. Eran muy pocas las oportunidades que teníamos de facilitar aprendizaje para otros. Entonces ahora tenemos que construir esa conexión cerebral en la gente para que la gente aprenda a facilitar aprendizaje desde muy temprana edad. Tenemos que lograr toda la serie de acciones y circunstancias que permitan que todos los estudiantes aprendan a facilitar aprendizaje en otros. Y para eso tienes que perder protagonismo dentro de tu aula de clase. Un mundo de facilitadores es lo que prometo. Preguntas para mí, preguntas de la audiencia. Adelante con sus preguntas. Adelante, Verónica. ¿Qué materias entonces recomiendas que son las más adecuadas antes de las 10 de la mañana? Yo podría dar clases de matemática igual, pero no de la manera que se da clases de matemática actualmente. Si el profesor o profesora de matemática adquiere la habilidad del storytelling, de contar historias, puede perfectamente bien contar historias que se relacionan con la materia que va a dar. Y la gente se va a encantar con la historia. Porque la gente, los estudiantes les encanta una historia. Si no, fíjense lo que pasó ahorita. Acaba de pasar 30 minutos y ustedes ni cuenta se dieron. Porque yo conté una historia. Entonces, esa manera de dar clases donde el docente llegue con una historia relacionada con la matemática, con la física, con la química, con la biología, con el griego, con el latín, con lo que sea. Si tú logras conectar la historia con la materia, tú puedes dar clase de cualquier materia a cualquier hora. Pero si vas a llegar con una clase compleja, no vas a llegar al principio del día. Lo que puedes llegar es con materias que resulten mucho más atractivas. Por ejemplo, historia universal, historia del país, en donde ahora hay recursos, pero abundantes para dar esas clases de forma divertida, de forma que enganche al socioaprendizaje.
que lo haga atractivo al social aprendizaje. Yo recuerdo cuando a mí me daba clases mi profesor Echeverría de la materia de Historia Universal, en donde ponía los grupos, los dividía en Roma y Cartago y empezaba un debate respecto a un tema de Historia Universal, y el debate aquello era una cosa que nos vestíamos de romanos y de cartagineses, y llegábamos a aquella clase preparados con unas preguntas que eran de verdad, eran para expertos, y la clase pasaba volando porque aquel debate era una cosa divertida. A mí me dio clase Guillermo Yepes Bocán de Historia de Venezuela, y cada vez que ese hombre abría la boca, todos los estudiantes quedábamos embelesados porque él contaba la historia de una manera que aquellos, Dios mío, yo quería que no se acabara nunca aquella clase. Entonces, si el docente puede dar clase convertido en un contador de historias, cualquier clase, no importa la asignatura. Gracias, Verónica. Una pregunta más. Doy chance una pregunta más. ¿Hay esa oportunidad? A la una. A la dos. Adelante. Rafa Jiménez. Bueno, aquí nada más la pregunta es, ¿cómo ayudar? Yo tengo 2 jóvenes adolescentes, que son mis hijas, y a veces se enganchan con los maestros porque el maestro, pues ahora con esta tecnología es muy frío, es muy parco, y a veces se engancha con los jóvenes que también son sarcásticos. Pero ya cuando los ven, dicen, ay, me toca el de matemáticas, me toca el maestro que es que me hace sufrir, y además, no está atento a veces a la necesidad, en este caso del alumno. ¿Cómo poderles ayudar a los jóvenes del otro lado, no tanto a los maestros, sino más bien a los jóvenes que tengan una aceptación de alguna manera, y también que sean empáticos con sus profesores? Una de las formas que a mí me funciona es preparar al estudiante para que conozca la materia antes que se la vayan a dictar, de tal manera que tenga preguntas que hacerle al docente durante la clase con anticipación. Ahí está, por ejemplo, la alienígena, ya lo he identificado. La alienígena es perfecta para eso, porque ella tiene preguntas para regalar. O sea, si no la paran, no deja de preguntar. Entonces, si tu hija empieza a prepararse para tener preguntas y preguntas y preguntas, profesor, disculpe, tengo una pregunta, profesor, disculpe, una pregunta, te aseguro que esta clase va a pasar volando, porque el docente no está acostumbrado a que el estudiante le pregunte. Hay que preparar a nuestros hijos para vivir la oportunidad de trabajar con docentes que no están aptos para dar clases. La verdad es esa, son unos ineptos para dar clases. Detengo la transmisión para despedirnos. Sí, muchas gracias. No te vayas todavía, déjame despedirme. ¿Qué cosa es esa?